Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la formulación de imputación. En otras palabras, la formulación de imputación es el acto por medio del cual se vincula una persona formalmente a un proceso penal y se le coloca en conocimiento los hechos en materia de investigación, el delito que se le imputa, su calidad de autor o partícipe dentro de la conducta delictiva, así como las consecuencias jurídicas de los mismos. Entonces, la diligencia de la formulación de imputación es de un mero acto de comunicación en el que ante el juez de control de garantías el ente acusador realiza una imputación jurídica, una imputación fáctica y expone los motivos por los que se considera que la persona puede tener algún tipo de responsabilidad en el hecho investigado. Además, en ese sentido, la norma otorga a ese acto procesal unas consecuencias en términos de restricción, digamos una afectación a los derechos fundamentales tales como la merma del buen nombre, el honor, la propiedad privada, entre otros. La formulación de la imputación activa el derecho de defensa, por lo tanto la audiencia se cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o a falta de el que fuere designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, esto en torno al artículo 289 del Código del Procedimiento Penal. Entonces, a partir de ese momento, la defensa podrá preparar eficazmente su actividad procesal, lo cual no indica que pueda controvertir, digamos, los cargos ni solicitar la práctica de pruebas, excepto aquellas que anticipadamente se puedan allegar a las circunstancias extraordinarias. Tampoco podrá requerir de actos de investigación o la exhibición de los elementos materiales probatorios a la Fiscalía, esto en torno al artículo 290 del Código del Procedimiento Penal. Sin embargo, el imputado o su defensor podrán buscar, identificar, recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia física favorable, sin prejuicio de la facultad investigativa prevalente de la Fiscalía y de la Policía Judicial, sobre todo sobre la conservación de la escena de los hechos. Vamos a ver un poco de la audiencia de imputación. Esta debe ser solicitada por el fiscal del caso. Debe haber una inferencia razonable que le permita concluir al ente acusador de que la evidencia recolectada es suficiente para que el procesado pueda llegar a ser autor o partícipe del presunto delito que se investiga. En la mencionada audiencia, el fiscal deberá identificar y caracterizar de manera clara a la persona a la cual se le va a realizar la imputación. Además, realizar un relato de los hechos relevantes para la investigación. También manifestar en qué delito se encontraría tipificada la conducta realizada por el procesado. Además, demostrar una inferencia razonable de que el procesado puede llegar a tener alguna participación en el delito. Entonces, posterior a la intervención del ente acusador, el juez de control de garantías procederá a advertir al indiciado de que existe la posibilidad de aceptar los cargos que ha comunicado la Fiscalía en la imputación, obteniendo beneficios en la sanción. También comunicar los derechos que tiene el procesado conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico. Además, explicar las consecuencias que acarrea la aceptación o no de los cargos imputados por la Fiscalía. También podrá interrogar al indiciado si aceptó o no los cargos que se le imputaron. Y para finalizar, establecer la fecha y hora en que termina la audiencia de imputación con el propósito de contar los términos. La formulación de imputación debe tener un contenido que se encuentre establecido en el artículo 288 del Código del Procedimiento Penal. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente: primero, individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Segundo, relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. En este punto no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin prejuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medidas de aseguramiento. Este punto lo explicará mi compañera a profundidad. Tercero, posibilidad del investigado de ganarse la imputación y obtener rebaja de pena, es decir, la posibilidad de aceptar o no los cargos formulados. Hay que tener en cuenta que formulada la imputación, el vinculado deja de ser indiciado y se convierte en imputado.
¿Cuándo deben fijarse los hechos jurídicamente relevantes? Los hechos jurídicamente relevantes deben iniciarse con la noticia criminal. En su judicialización será a partir de la audiencia de formulación de la imputación en el procedimiento penal ordinario y desde el traslado de la acusación si se trata de un procedimiento penal abreviado. Esto lo encontramos estipulado en el artículo 537 y 538 del Código de Procedimiento Penal. Hablemos un poco sobre la vinculatoriedad de los hechos jurídicamente relevantes. Los hechos fácticos serán inmodificables, pues si bien han de serle imputados al sujeto con su connotación jurídica, no podrá la acusación abarcar hechos nuevos. Jamás podría emitirse fallo en cualquiera de sus sentidos, absolutorio o condenatorio, sin que el injusto típico descrito en su aspecto fáctico relevante haya sido previamente enunciado con claridad en la audiencia de formulación de imputación, habida cuenta que el referido acto de comunicación constituye una de las bases fundantes del proceso con efecto sustancial que además provee por la salvaguarda del derecho de defensa. Obligaciones de la Fiscalía General de la Nación con respecto a los hechos jurídicamente relevantes. La Fiscalía está obligada a delimitar la hipótesis incluida en la imputación y la acusación, a expresar de manera sucinta y clara los hechos jurídicamente relevantes, esto es, los supuestos fácticos que pueden subsumirse en las normas penales aplicables al caso. Constatar que la hipótesis tenga un respaldo suficiente en los términos establecidos en los artículos 286 y 336 de la Ley 906 del 2004, sin perder de vista su obligación de demostrarla más allá de duda razonable. Verificar que cada uno de los elementos estructurales de la hipótesis fáctica tenga un respaldo suficiente en las evidencias y la información legalmente obtenida para tales efectos. Debe establecer si las evidencias físicas o personales tienen una relación directa o indirecta con los hechos jurídicamente relevantes. Verificar si las evidencias que sirven de soporte a su teoría fueron obtenidas con apego al ordenamiento jurídico. Cumplir todos los requisitos de admisibilidad de las pruebas durante el juicio oral. Debe asegurarse de que cada elemento estructural de su teoría fáctica encuentre respaldo suficiente en las pruebas practicadas, lo que implica constatar que las evidencias físicas y documentos fueron debidamente autenticados e incorporados, que con cada testigo se abordaron todos los temas pertinentes. Esto quiere decir el delito volverá a contar por un término igual a la mitad del máximo de la sanción que haya impuesto el legislador al delito. Por ejemplo, para el delito de estafa el término de prescripción es de 12 meses. Al finalizar la audiencia de imputación el término de prescripción será de 6 meses. La Fiscalía, después de realizar la audiencia ante el juez de conocimiento, el cual es conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, contará con 90 días, por lo cual es fundamental determinar la fecha y hora exacta de la terminación de la audiencia de imputación. ¿A quién se le imputa? Una persona imputada es alguien a quien se le atribuye cometer un delito en un proceso judicial sin que haya en ese momento prueba que así lo acredite. De conformidad con el artículo 126 del Código Procedimiento Penal colombiano, el carácter imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de imputación o desde la captura, siempre y cuando esta captura ocurriera primero. La imputación no significa que la persona sea culpable de un delito, sino que se le atribuye la comisión de un hecho que es ilícito durante un proceso penal. Esto sin que aún haya demostración de que esa persona haya cometido ese delito.
La formulación de imputación basta que existan elementos que posibiliten inferir razonablemente que el imputado es el autor o partícipe del delito que se investiga. En tanto que para construir una acusación, la ley exige que se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe. Características del imputado. Primero, el imputado tiene derechos reconocidos tales como derecho a no declarar, a no confesarse culpable y ser asistido por un abogado. Segundo, el imputado puede ser el autor o haber participado en el delito que se le imputa. Tercero, el imputado no es el mismo que el acusado. Cuarto, una persona que se convierte en imputada mediante denuncia o querella no es necesario una acusación formal contra ella. Diferencia entre imputado y acusado. Acusado es aquella persona que recibe una acusación formal por haber cometido un hecho ilícito mediante acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación. Al contrario, el imputado no recibe una acusación formal hasta que la justicia así lo determine.